Vamos a continuar con esta serie de ejercicios de aplicaciones físicas y otro tipo de aplicaciones de nuestro modelado matemático. Vamos a ver ahora un ejercicio muy parecido al que vimos en la sección anterior, solamente que ahora vamos a hacer una variación en los parámetros que tenemos. En el caso anterior, lo recordarán, teníamos una solución de m litros. Teníamos aquí m litros de una concentración ya dada de alcohol. Lo que se le agregaba eran L litros, que no sabíamos, esto era la incógnita, para poder aumentar su concentración. Al final teníamos una concentración mayor que iba a tener un porcentaje mayor de alcohol. Aquí la diferencia es que en ese ejercicio el alcohol que se le agregaba a nuestro sistema era puro, era 100% alcohol. Aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver con una solución ya diferente. Entonces aquí el problema es algo similar. Entonces vamos a comenzar con este sistema. Dice cuántos litros de alcohol, esto es lo que no conocemos, esto es lo que le vamos a poner una L para poderlo diferenciar. Aquí viene la diferencia. A una concentración de X% debe ser añadido a M litros de alcohol a una solución de Y% para obtener una solución a Z%. Aquí nos está diciendo cuáles son las proporciones. Entonces, primero es una concentración baja. Tenemos aquí una concentración, vamos a ponerlo de esta forma, de primero que son M litros, esto sí lo conocemos, y la concentración es primero X%, eso es lo que tenemos aquí. Se le va a agregar una cantidad de litros a una concentración que conocemos, que es Y%. Después lo que vamos a obtener es una solución ya más concentrada de esta combinación de L más M. Tenemos aquí L más M, que va a tener una concentración de Z%. Aquí, si se fijan, es lo que nos está diciendo. La primera concentración es la concentración más baja, que es la de X%, es lo que tenemos aquí. Aquí esto está al revés, tiene que ser de esta forma. Es la concentración primero más baja, la de la X, y después la Z va a ser lo que vamos a obtener. Eso va a ser una concentración que va a estar entre el valor original de mi concentración y lo que yo le agregué de una forma un poco más concentrada, esta L que le estoy agregando. Entonces, para plantearlo matemáticamente, tenemos lo siguiente. Primero vamos a agregarle L litros de una concentración a X%. Entonces eso es lo que vamos a tener. Entonces vamos a tener esta concentración L, que esta es una concentración que está con esta concentración que conocemos, y lo vamos a agregar a X% de M litros de alcohol. Eso sí lo conocemos. Lo que yo quiero es que me dé una combinación, va a ser una suma, va a ser L más M, y esto va a tener una concentración Z. Eso, si se fijan, es la proporción que nosotros vamos a querer lograr. Z% de concentración final. Z va a estar entre X y entre Y. Lo que conocemos entonces son las concentraciones, la cantidad de litros original M, y lo único que no conocemos en este caso es L. Es muy parecido al caso que habíamos estudiado anteriormente. Entonces en este caso vamos a quitar paréntesis y vamos a despejar nuestra incógnita L. Entonces tenemos aquí YL más XM, esto es igual a ZL más ZM. Recuerden, nada más estoy multiplicando estos dos de esta forma. Ahora mi incógnita la voy a pasar para el otro lado. Este está aquí sumando, lo voy a pasar para el otro restando. Este está sumando, lo voy a pasar para el otro lado de restando. Entonces tenemos Y por L menos Z por L. Esto va a ser igual a Z por M menos X por M. Vamos a factorizar aquí en este caso. Vamos a poner aquí la L, voy a factorizar, y esto es Y menos Z. Y esto va a ser igual, voy a factorizar también aquí la M. Esto va a ser Z menos X. Pasando, dividiendo esto de esta forma, voy a pasar el paréntesis y tenemos que la cantidad de litros va a ser M Z menos X, y esto lo voy a dividir entre Y menos Z. Esta va a ser la solución. Para comprobarlo, lo que podemos hacer es que podemos sustituir esto aquí arriba y podemos encontrar cuál es la relación que nos va a dar. Tiene que respetarse una igualdad, cosa que pues bueno, ya va a quedar pendiente. Esto es para resolver.
Vamos a ver ahora un siguiente caso, un caso ya numérico. Recuerden, estuvimos trabajando aquí un caso primero particular. Ahora vamos a ver el caso ya con números. Tenemos ahora ya el caso numérico en donde tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que dice cuántos litros de alcohol con una concentración de 90%. Aquí ya es diferente al caso que vimos en el video anterior, en donde era alcohol puro, era alcohol al 100%. Aquí ya tenemos que esta concentración ya no es correspondiente a una concentración pura. Deben ser añadidos a 48 litros de alcohol a una solución al 40% para obtener finalmente una solución al 60%. Entonces recuerden, primero tenemos una solución que es al 40%, tenemos aquí 40%, y después la queremos aumentar su concentración. Vamos a querer subir su concentración al 60%. ¿Cómo vamos a hacer eso? Le vamos a agregar una solución al 90%. Entonces aquí nos pregunta cuánta de esta solución, cuántos litros L le tenemos que agregar para lograr esta nueva combinación. Entonces estos litros, vamos a ponerlo L, va a tener una concentración de 90%, entonces aquí es 0.9. Eso es lo que tenemos en este caso. Más una concentración que nosotros tenemos originalmente al 40%, esto es 0.4, por la cantidad de litros que teníamos originalmente. Esto eran 48 litros, voy a ponerlo de esta forma. Ahora lo que yo quiero es que me dé esta concentración, quiero subirlo a una concentración del 60%, 0.60% de la cantidad de litros finales que voy a tener. Va a ser esto L más 48. Esto es lo que vamos a obtener, nada más que no sé cuánto es esta cantidad de litros que se le tiene que agregar. Es un despeje nuevamente y lo que vamos a hacer a continuación solamente es multiplicar. Entonces 0.9 litros más, voy a multiplicar aquí en la calculadora. Tenemos 0.4 multiplicado por 48. Entonces aquí tenemos 19.2. Esto va a ser igual a 0.6 L más, vamos a hacer la multiplicación, 0.6 por 48 también. Aquí tenemos esto que es 28.8. Ahora lo que sigue nada más es hacer el despeje. Voy a pasar esto que tiene mi variable L del otro lado restando, y esto que es un número lo voy a pasar para el otro lado restando. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tengo 0.9 litros menos 0.6 litros. Esto va a ser igual a 28.8 menos 19.2. Entonces hacemos la resta. El primero pues es muy sencillo. Esto es 0.3 litros. Esto va a ser igual. Tenemos aquí 28.8 menos 19.2. Tenemos aquí entonces 9.6, y pasando dividiendo el punto 3, tenemos que la cantidad de litros va a ser 9.6 dividido entre 0.3. Lo podemos hacer aquí de esta forma. 9.6 dividido entre 0.3. Tengo entonces que la cantidad de litros que se tiene que agregar es de 32 litros. Esto con una concentración del 90%. Cuando agregamos entonces 32 litros al 90% a estos 48 litros originales, voy a obtener una concentración al 60%. Al final es lo que voy a obtener. Si lo sumamos, pues ya tenemos las concentraciones correspondientes. Nuevamente se puede comprobar, pero bueno, ya lo vamos a dejar hasta este punto. Lo pueden hacer ya por su cuenta. Ahora vamos a ver un segundo caso de una aplicación ya de proporciones en tiempos, en edades. Este va a ser el tercer ejemplo de hoy. En este tercer caso que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver una cuestión temporal. También son unas aplicaciones que podemos encontrar en muchas otras áreas. Tenemos que un hombre es X años de edad y su hijo tiene Y. Entonces esto es lo que sí conocemos. Desde luego X va a ser más grande que Y. Nos pregunta que en cuántos años va a ser el papá 3 veces más viejo que el hijo. Va a tener 3 veces su edad. Entonces nos pregunta esto. La forma de plantearlo es lo siguiente. Tenemos X años de lo que es el que tiene el papá más un tiempo T que no conocemos. Esto lo que queremos es que sea igual al triple. ¿De qué cosa? De la edad original del hijo, que es Y, más un tiempo T que no conocemos. Recuerden, X e Y sí lo conozco, esto es lo que me dan originalmente.
Más adelante vamos a ver el caso numérico. Entonces, lo que queremos encontrar es este tiempo t en el cual vamos a tenernos que esperar para que el papá tenga el triple de la edad del hijo. Entonces es esta incógnita t. Vamos a aplicar esto, vamos a despejarlo. Tenemos que x más t, esto no se le hizo nada. Voy a multiplicar el 3 por este paréntesis, voy a tener 3y más 3t. Entonces ahora nada más es cuestión de despejar. La t, que es la incógnita, la voy a dejar en el lado derecho. Entonces esto, que sí lo conozco, lo voy a pasar para el lado izquierdo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Tengo que x menos 3y, esto va a ser igual a 3t menos t. Entonces eso es lo que tenemos en este caso. Tenemos que x menos 3y, esto es igual a 2t. El 2 se está multiplicando, pasa dividiendo todo, y por el postulado reflexivo del álgebra tenemos que el tiempo va a ser igual a x menos 3 veces y dividido entre 2. Entonces este va a ser el tiempo para el cual tenemos que esperarnos que se va a llegar a este punto en donde el papá va a tener el triple de la edad del hijo. ¿Qué tenemos que tener para restringir este sistema? Es que 3 veces la edad del hijo al principio no puede superar la edad del papá originalmente. Entonces, si tenemos esa proporción, entonces aquí pudiéramos tener respuestas negativas, cosa que no tiene sentido. Entonces eso hay que tener cuidado con este tipo de ejercicios. Entonces voy a comprobar, vamos a sustituir aquí lo que vale esta t. Tenemos aquí x más lo que vale la t, que es x menos 3y dividido entre 2. Esto lo voy a igualar a 3, voy a abrir aquí un corchete, y más lo que valga la t, que es esto que está aquí abajo nuevamente, x menos 3y dividido entre 2. Vamos a ver si esto cumple con una igualdad de simetría. Entonces vamos a resolver aquí este quebrado. Tengo aquí 2x más, aquí esto es x menos 3y. Esto va a ser igual a 3, voy a tener esto de esta forma. Y tengo aquí 2y más x menos 3y. Esto dividido entre 2, aquí lo tenemos de esta forma. Después, ahora lo que voy a hacer es que voy a reducir. Aquí tengo 3x menos 3y dividido entre 2. Y aquí esto tengo que es igual a 3 multiplicado, aquí si se fijan es la resta. Aquí tenemos aquí x. Y esto menos esto, me queda menos y dividido entre 2. Multiplicando el 3 que está aquí afuera, tenemos que es 3x menos 3y. Se pudiera factorizar, pero pues aquí ya podemos ver que directamente tenemos esto de esta forma. Tenemos ya que es la misma expresión, y podemos concluir que esta forma que tenemos aquí efectivamente me habla de esta proporción. Es correcto, siempre y cuando aquí cumpla con estas restricciones, que x sea mucho más grande que y, o sea, la edad del papá sea mucho más grande que la edad del hijo. Eso es lo que tenemos que esperar para que este sistema sea válido. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico ya para concluir el día de hoy. Tenemos entonces que un hombre tiene 45 años y su hijo tiene 7 años. Entonces nos dice que en cuántos años vamos a tener que transcurrir para que el padre tenga 3 veces la edad del hijo, que sea 3 veces más grande que el hijo. Entonces la expresión es como lo vimos en el caso anterior. Vamos a tener aquí 45 años más un tiempo t que no conozco. Esto va a ser igual a 3 veces la edad del hijo, que es 7 años, más este mismo tiempo t. Eso es lo que podemos ver en este caso. Vamos a resolver entonces. 45 más t, esto va a ser igual a 21 más 3t. Eso es en este caso. Ahora vamos a pasar el 21 para el otro lado restando. Se pudiera hacer de otra forma, pero tendríamos un problema en signos. Voy a hacerlo igual de las dos formas. Y aquí el t lo voy a pasar para el otro lado. Entonces tengo aquí 45 menos 21. Esto va a ser igual a 3t menos t. Aquí tenemos esta resta. 45 menos 21, que son 24. 24, esto va a ser igual a 2t. Entonces aquí ya tenemos esta expresión. El 12 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Y tengo que t es igual a 24 entre 2. Recuerden que puedo hacer esto porque es una propiedad válida en álgebra. Esto es
el postulado reflexivo, lo puedo voltear. Entonces aquí tengo 12 años. Si yo lo hubiera hecho al revés, si yo hubiera cambiado aquí desde este punto, si yo hubiera mandado t para el lado izquierdo, entonces hubiera tenido lo siguiente. Tendría aquí t menos 3t, esto sería igual a 21 menos 45. Si se fijan, es al revés. Aquí tengo entonces menos 2t, esto va a ser igual a menos 24. El menos 2 está aquí multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces tengo t es igual a menos 24 dividido entre menos 2. Aquí si se fijan, pues solo hay que tener cuidado con los signos y es exactamente lo mismo. Entonces t es igual de la misma forma a 12. Eso es lo que nosotros podemos ver de esta manera. Entonces esa es la solución, 12 años, de las dos formas que hemos procedido. Para comprobar, metemos este resultado aquí arriba y tiene que ser una igualdad. Entonces aquí tenemos 45 más 12, que es el resultado que obtuvimos. Recuerden, estoy sustituyendo. Esto va a ser igual a 3 veces 7 más 12 años. Más 12 años. Ahora lo que sigue es es comprobarlo. Y vamos a hacer la suma del lado izquierdo. Aquí tenemos entonces 45 más 12, esto es 57. Esto va a ser igual a 3 por 19. Fíjense lo que tenemos acá. Quiere decir que cuando el hijo tenga 19 años, va a tener exactamente un tercio de la edad del papá. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros multiplicamos el 19 por 3, entonces pues efectivamente tenemos que alcanza la edad del papá por 3. Entonces esto es de esta forma. Al multiplicar la edad del hijo por 3 en ese punto, va a alcanzar la edad del papá. Para que suceda eso, tiene que pasar 12 años a partir de este punto que nos está proponiendo el ejercicio. Entonces, como vimos, la igualdad se mantiene y es correcto el cálculo que acabamos de obtener. Entonces, en estas proporciones así se puede plantear este tipo de sistemas algebraicos. Pues bueno, con este ejemplo concluimos por el día de hoy. Esto fue una aplicaciones más de modelado matemático.